Buenas tardes, amigos. Hoy presentamos una nueva edición de las jornadas que ya habíamos iniciado hace 3 años sobre la literatura de las periferias. En la edición de este año, que naturalmente la tenemos que hacer por medios telemáticos, a diferencia de las anteriores que se celebrarán de forma presencial. Bueno, pues este año presentamos 2 diálogos. El de hoy hablaremos con Miquel Cartisano y el de mañana hablará David Castillo con Carlos Zenón. Como ya pasó en las ediciones anteriores, presentamos a unos autores cuya obra nos habla de unos territorios más o menos marginales situados en el extrarradio de las ciudades, de las grandes metrópolis. Decimos marginales para referirnos a aquellos barrios y a aquellas personas que no han sido invitados a la fiesta de la ostentación. La edición de este año, de 2021, que presentamos, tal como he dicho, en forma online, pues ha sido patrocinada por Cedro y organizada, también como a las ediciones anteriores, ha sido organizada por la FEC, que como todos sabéis es una asociación, es la Asociación de Escritores que vela por los derechos de los autores, por su obra, por sus derechos como autores, precisamente, y es una asociación abierta donde pueden asociarse todos los escritores de Cataluña, con independencia de la lengua con la que escriban, y pueden asociarse, diría yo, tanto si son periféricos como si no lo son. Bien, pues pasamos a periferias. La mirada sobre las periferias puede ser desde el exterior de la misma, y en este caso es una mirada analítica que ve el espacio, las experiencias que ocurren dentro y la analiza. El autor la contempla y la desmenuza una realidad que casi siempre pone en cuestión la vida amable la vida amable y plácida instalada en la metrópoli, en el meollo del establishment. O puede ser que se contemple la periferia desde el interior de las mismas, desde el interior de la misma. En este caso, se trata de un autor periférico que expresa, nos cuenta, sus vivencias personales. Pero tanto en un caso como en otro encontramos obras literarias de una gran calidad. Encontramos en la literatura sobre la periferia que puede ser que transcurra en el tiempo presente, o otra literatura en la cual el autor cuenta lo que pasó, lo que vivió, y es como una periferia que, aun siendo pasada, determina el presente, la situación y la realidad actual. Bien, pues hoy estableceremos este diálogo con Miquel Cartisano, que es autor del libro Las sombras se equivocaron de dueño. Lo muestro. Es este, no sé si se ve bien, supongo que sí. Las sombras se equivocaron de dueño. Bien, pues esta obra de Cartisano es una mirada desde el interior de una de esas periferias. Se trata de las barracas de Montjuïc, concretamente las de Can Valero, Petit. Es una experiencia personal, duramente vivida en primera persona y a través de unos personajes familiares o amigos de la infancia. Bueno, pues a través de ellos Cartisano nos dice, mejor que nadie, porque lo ha vivido, cómo era la vida en una de aquellas periferias que tenía la ciudad a sus pies. Estaba en Montjuïc y tenía la ciudad a sus pies. Era un lugar donde no había nombres de calles y no había el distrito postal. Es así, ¿no, Miquel? Es así. Es tal como dices. Ante todo, darte las gracias, deciros buenas tardes y dar las gracias a Cedro y a ti por acordarte de mí. En realidad, las señas de identidad de las barracas son comunes.
como comunes son todas las cosas que se comparten, porque tienen unas mismas características, ¿no? El barraquismo, alguna vez lo hemos comentado contigo, es un fenómeno urbanístico que tiene unas características propias, pero son comunes. Es una construcción precaria de viviendas, generalmente de carácter temporal. Son lugares densamente poblados y son frutos de una inmigración apresurada, gente joven, gente que lo que desea es salir de su tierra para ganarse la vida, porque las circunstancias pues le apremian. Gente esperanzada. De gente esperanzada, tienes toda la razón, de gente esperanzada. No son, voy a decir una palabra que la llevo siempre, no son nihilistas, no son desesperanzados. La gente que va a las barracas son esperanzados, tienen las ganas, el ímpetu de salir adelante. Esas barracas, como nos podemos imaginar tú más que nadie, porque precisamente eres una persona que tu trabajo, tu oficio es la construcción, la arquitectura, pues ya sabes que son construidas con el objet trouvé, ¿no? Que diría Tristan Tzara, a base de todo lo encontrado, y que da una cierta resistencia a la intemperie, ¿no? Cartones, chapas, uralitas, cajas de huevo, adoquines para poner encima. Y no hay diferencias, que es lo que hablábamos antes, ¿no? No hay diferencias entre lo que es una chabola de Cantunis o una chabola del Carmel, como tampoco hay diferencias entre las del Somorrosco o las barracas de Francisco Alegre, Yeah. salvo las orográficas. Fíjate que es curioso porque hoy hablamos de esta periferia que tú viviste en una montaña, en Montjuïc, y tenías la ciudad a tus pies. Mañana David Castillo hablará con Carlos Zanón y hablarán también de una periferia en una montaña, en el Carmel. Es curioso las cosas que ocurren en una montaña. A veces piensas, Zaratustra bajaba de la montaña, Jesús dio el sermón de la montaña y todas las cosas que pasan en la montaña. Bueno, en este caso nos vamos a olvidar de aquellas más simbólicas y vamos a lo real. Miquel, ¿qué te llevó a escribir Las sombras se equivocaron de dueño? Pues, si te digo la verdad, tuve miedo de olvidarme de ciertas cosas, porque el tiempo juega malas pasadas. Y yo me doy cuenta de que el tiempo conmigo también está jugando como el Imperio Romano, en plena decadencia. Y no quería olvidarme de detalles. No quería dejar que se me fuera perdiendo las pequeñas cosas que veía que yo iba olvidando. La idea era narrar en un principio de dentro a afuera. Por lo que te digo, por el temor de olvidarme de detalles, de momentos, de pequeñas situaciones. Y yo supuse que si las dejaba por escrito, daba por hecho que entonces no se iban a perder y que lo que mejor que podía ser era reflejarlo. Me avalaba una cierta experiencia, entre comillas, de haber pisado aquello, ¿no? Y una de las señas de identidad que tenía las barracas es que todo era lo poco, a lo mínimo, porque había poca pasta en la sopa, para poco cubito Maggi, en realidad no había papel higiénico, pero había poca vanguardia, había poco dinero, tampoco había muchos lugares para utilizarlo ahí arriba.
y lo que sí había era una conciencia de ser barraquista. Es muy curioso aquello. Sí que había conciencia. Y las cosas, como eran a lo poco, se utilizaban a lo mucho. Sí, Por ejemplo, la vanguardia cumplía con un cometido, ¿no? La vanguardia era a lo mucho, servía para todo. Son pequeños detalles que a mí me vienen a la cabeza, a la memoria, y que yo quería dejarlos reflejados. Tampoco había mucho espacio. Una barraca, yo no soy muy curoso con las medidas, ¿no? Pero no tenía más de 25 metros cuadrados. Sí que es cierto que yo tengo aquí en mi poder, porque me informé, me vino un boletín, un suplemento de la Gaceta Municipal del octubre del 72, lo tengo por aquí. Entonces me decían que las barracas tenían no más de 18 o 20 metros cuadrados cada barraca. sí. ¿Eh? Y aquello, ostras, a mí incluso a mi edad me pareció muy poco, pero bueno, uno cuando vive dentro no se da cuenta, ¿eh? Se Miguel, da y cuenta también, sí, y también con el tiempo, y esto es una razón psicológica muy clara y definida, con el tiempo, lo que recordamos de pequeño, lo recordamos siempre mucho más grande de lo que es. eso es posible que tengas Sí, razón ahí. si tú, y yo me sorprendí, no hace mucho, y perdona la anécdota personal, bueno, no hace mucho, ya hace unos cuantos años, me sorprendí cuando fui al Castillo de la Bruja, ese que hay en el Tibidabo. Me pareció pequeñísimo, pequeñísimo. Yo tenía en la memoria de cuando era pequeño que aquello era muy grande. Bueno, no sé, perdona, ¿eh? Adelante. No, pero es tal como dices, es tal como dices. Y después hay otro problema. También tenía miedo a idealizar. No me gusta idealizar. Lo que pasa es que uno idealiza no conforme a lo que está viviendo. Idealiza conforme la edad que tienes. Sí, Y ahí cambian las cosas. Porque la mirada de un niño es todo de ideales. Ya, y entonces uno se queda reflejado en aquello. Y yo cuando escucho que, que, que ahí que no se vivía tan mal, que me perdone, que bueno, me claro. perdone, Esto que lo me dice quien perdone. no lo vivió. Incluso yo escuché, después si lo deseas te hablaré del detalle de cuando se hizo la obra de teatro y con libreto del libro, ahí en el Grec. Incluso fue gente de las barracas que yo no me acordaba ni de quién eran, porque en realidad yo era un crío, ¿eh? Y que no se vivía tan mal. Y aquello me sentó no sé, no me sentó bien, por Dios, por Dios. Ir a defecar al campo y esperar que sean las 8 de la tarde y limpiarte con un periódico que lo que hacía era subirte hasta la columna vertebral y que no te mirara nadie y sin tener intimidad. En fin, dejemos, Sí, en fin. Ya Miguel, que, ya, cuando las barracas, además, y lo sabes tú mejor, que cuando las barracas empezaban a juntar para aprovechar las paredes medianeras, aquello era un conglomerado que ya dejaba de llamarse barracas para llamarse grupo barraquil. sí. ¿Eh? Unidad Y, residencial. y en su interior, ya ves tú, no se contaba con tabiques que hicieron separación y las habitaciones a veces eran una Mm, cuerda, con una sábana, ¿verdad? Y así suplían la pared. Y aquello quería parecer una habitación y en realidad eran villas miserias. sí, Eran villas miserias. Y vamos a lo que comentas tú de periferias. Las barracas estaban situadas en la periferia.
fuera a extramuros de la ciudad. ¿Eh? Bien en la entrada de Barcelona, en Magoria, en los aledaños de Collserola, las de Francisco Alegre, bien enfrente de la otra montaña. Fíjate, en Montjuïc habían, creo aquí, habían tantas que aquí te pone que en el 42 grupos de barracas en la montaña de Montjuïc, en el distrito segundo. 42 grupos de barracas. Sí. Por citar algunas, yo qué sé, poquitas, ¿no? La Font Truballa, Miramar, el Tiro Nacional, la Fuente de la Magnesia, las escaleras del Marisel, la del Pasaje de los Colejos, la del Camino del Campillo, la de Fuegos Artificiales, el Camino de Noche y Día, Can Valero Gran, Petit, en fin. Era terrible. Esto lo pone la Gaceta Municipal de Barcelona, Ya, digo en el 72, ¿no? sí. Y lo que sí es cierto que cada grupo tenía su nombre, Mm. porque no había código postal, como tú muy bien has dicho en el principio, y eso ayudaba a los carteros a tener alguna referencia, porque claro, aquí sin referencias No, no, no. era imposible entregar Una carta. una carta, ¿eh? Paquetes no venían ninguno. Allí, Miquel, allí se aguantaban todas las inclemencias del tiempo y de la injusticia, ¿no? Y se aguantaba lo que Sí, hiciera falta. Aquel fue un tiempo de penurias y de aguantes, ¿no? Era impensable un madre mundo mía. de comodidades como el nuestro, como el de hoy, ¿verdad? Miquel, era terrible aquello. Se, se aguantaba de todo y se aguantaba de una manera. Fíjate tú lo que voy a decir, había capacidad de sufrimiento. Hmm. Esto, esto, esto que parece una tontería, capacidad de sufrimiento. Se, se, las personas tenían un estoicismo y la fe de salir adelante. La fe de no eran nihilistas, tenían esperanza de progresar. Muchos salían de allí, salían de allí con la esperanza de alquilarse una habitación. Era lo más normal del mundo, ¿eh? Cuando la gente por poco que podía se iba. Se iba. Y alquilaban lo que ahora nos parece, bueno, ahora lo escuchamos, ¿no? Que hay que alquilar habitaciones, dos o no sé, no sé la cantidad de dinero aquí, no me quiero yo poner. Lo que sí que habían familias que vivían en una habitación y vivían en el Raval. Sí, sí, sí. Teníamos un rellugat, tenemos un realquilado. Y este Realquilados, le ayudaba a pagar, pues, lo que fuera. realquilados. Sí, 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 sí. Era realquilados. Eran realquilados. Y lo que eran las barracas, habían venido inmigrantes por muchas condiciones, ¿no? Porque todos habían venido en busca de un futuro mejor, porque en su pueblo, en su ciudad, pues no había trabajo. Otros habían venido por razones políticas, ¿eh? Porque estamos hablando, el libro en sí, yo lo puse, lo puedo datar de la década de los 60, aproximadamente del 60 casi no he entrado los 70, ¿eh? Pero en esa época, hablamos de los mediados de los 60, entonces es donde situó la narración. Y donde todavía no se habían editado los sellos aquellos famosos de 25 años de paz. Yeah. Y mucha gente, en fin. Después, lo clásico que está sucediendo hoy día, que lo estamos viendo. Los familiares atraídos por el canto de sirena de otros familiares. Uy, pues si aquí nada más que tal, oye, tienes trabajo. Y la gente venía, pero nadie le decía que tenía vivienda. Claro. De Tenían eso trabajo, no pero no hablaba. tenían nada más. De eso Claro. no se hablaba. Uy, ya lo arreglaremos. Y la famosa frase, y donde viven dos, viven tres. Oye, Y esto me resulta que, hace,
Sí. Esto me hace recordar el opuesto. Esos que dicen, los ricos son tan pobres que solamente tienen dinero. Pues aquí los pobres son tan ricos que solamente tienen trabajo. Sí, pues es que a mí eso me hace gracia, mira, me hace reír, porque si donde Bueno, viven dos, viven tres. pues sí. No me fastidies en una vida en 20 metros cuadrados, en 22 o en 23 metros cuadrados, o en 18 como pone aquí la Gaceta Municipal. Sí, sí, más bien 18. Más bien 18, Miguel. Más bien 18. Madre mía, entonces yo, mira, me río porque, pero claro, la gente venía porque trabajo sí que tenía. Ah, tráigase, tráigase, que sí, que sí. Bueno, sí, sí, verdaderamente, porque no preguntaban ni por el dinero, es que en su pueblo o en su ciudad o, bueno, no había trabajo. Entonces, oye, iban a lo seguro, pero hombre, después había que dormir. Entonces, como tú bien dicho, bien has comentado antes, ¿no? Pues yo, en fin, también tenía una visión como observador, ¿no? ¿Eh? En fin, el- estuve mirando, estuve curioseando y pone, fíjate lo que son, que la ladera de esas montañas vivieron hasta alrededor, se calcula, de 50.000 personas. Y creo que se quedan Ya, cortas. ya. 50.000 personas en la ladera de una montaña, ¿no? ¿Ves? Mm, O sea, pero en realidad allí yo no se vivía, allí sí, se habitaba. sí. Que es, una cosa es vivir y otra habitar, ¿no? Y sobre los personajes, pues tengo que decir que fueron fáciles de adjudicar, ya que estaban hechos, pues, sobre una verdad. También yo he puesto de mi parte una verdad también inventada, porque cogí de aquí, cogí de allí y del otro lado. Y Miguel, entonces, esta verdad sí, inventada es muy importante. Es muy importante porque mira, tanto esto que dices de los metros cuadrados, como el número de viviendas, el número de sí, barracas, el número de habitantes que habitaban ahí, todo sí, esto son datos que se conocen muy bien porque se han estudiado y porque ha habido especialistas que han hecho largos trabajos pues, de documentación del asunto. Tu libro, Las sombras se equivocaron de dueño, es un verdadero documento, pero un documento vivido, un documento, es literario, desde luego, y está lejos, digamos, de esos posibles informes que puede hacer el ayuntamiento, los estudiosos de la materia. Sí, pero es mucho más cercano y podemos llegar a conocer mucho mejor la periferia que se daba allí y que desgraciadamente hoy casi que la percibimos también. Yo quiero decir dos cosas. Primero, quiero hacer un paréntesis y luego ya diré el otro sobre esto que ya has empezado a decir de que yo digo, vamos, que el libro Las hombres se equivocaron de dueño mm, se ha utilizado como guión de una obra de teatro que se representó en Montjuic, en el botánico, sí, en el jardín botánico. sí, sí, en el Grec Sí, del 19, una compañía mexicana llamada El Solar, creo está por aquí. Eh, Como el libro está en las bibliotecas de Barcelona, que se quedaron con unos ejemplares, cosa que yo les agradezco mucho, y están allí como historia de la ciudad en el apartado de Ciudad de Barcelona. Ellos leyeron, estaban buscando un guión, leyeron el libro y se pusieron en contacto conmigo. Y entonces el ayuntamiento, eh, yo esto sí que no sé cómo fue, porque no sé cómo funciona la cuestión de los artistas o lo del teatro con el ayuntamiento, pero la cuestión es que ellos tenían que hacer una obra de teatro que iba a durar unos 10 días allí en el Jardín Botánico, donde antes estaban las barracas, y me pidieron mi permiso para hacer esta obra sobre el guión en el sitio donde estaban las barracas. Y yo les di todos los permisos posibles y ellos ahora la están representando esta misma obra
el libro yo sé que tiene mucha salida en México y en Colombia, cuando aquí aún no está presentado, porque ya sabes No, lo que pasó con el libro y la este historia libro, en sí. Sí, este dime, libro es dime. un libro recóndito, Lo recóndito, recóndito. recóndito. Es un libro que ha tenido tiene muy buena acogida y ha pasado de boca a boca. Unos Sí, se sí. lo dicen a otros y además llegan unos americanos, unos de México, y dicen, y hacen una obra de teatro. Pero y este libro, amigos míos y todos los que nos estáis viendo, este libro ni siquiera se ha presentado, no se ha hecho una presentación del libro. Y un día No la tiene tendremos que hacerla, ¿no? Aunque sea a algún día. destiempo. La haremos, Miquel, haremos la presentación de este libro. Y Es que es, si no lo hacemos, pero que sí que lo haremos, pero si no lo hacemos, valga este diálogo que estamos teniendo como una presentación digital que se extiende por todo el mundo mundial y puede representarse, es como la obra de teatro, que no habiéndose hecho nada aquí, resulta que se está representando en América. Bueno, esto es un mundo global. representándose y como está en Amazon, Pues sí, vendiéndose. pues Ahora ya. que me lo expliquen a mí cómo funciona esto. Yo tengo mucho que agradecer a la compañía de Teatro del Solar. Mira, ya pongo el nombre y a la Shada Hilarios, que es la directora y la que lleva todo esto, porque realmente se representó 10 días, te diré, con todas las entradas vendidas los 10 días. ¿Eh? Y, en fin, me tenían a mí al final y me sacaban allí y allí habían aplausos y yo me ponía colorado, digo, jo, pues yo, en fin, yo le tengo mucho que agradecer, digo, pues bueno, mira, hasta me pongo colorado ahora, para que veas. Sí, es que es muy curioso, ¿no? Porque me da, ostras, me quedé muy parado y me quedo, la acogida que tiene en América, quizás porque allí viven en barracas. Y Ya. como es un libro muy sencillo, muy simple, ya sabes que soy un pardal de vuelo corto, y he tenido la gran fortuna de tener a mi lado a una persona que tú no la conoces, pero yo te diré quién es, que se llama Francesc Cornadó, que estuvo detrás, que me ayudó a corregir, una persona que le tengo una dedicatoria especial porque sin Miguel, él esto no hubiera pasado. estamos, Y, estamos hablando de tu obra, Miguel. pero yo, en fin, eh, yo soy un tío afortunado. Tengo Bueno, mucho que agradecer a muchas personas. mm, Bueno, bueno, pues estamos como afortunados. lo que te comentaba, ¿no? Pues la dureza de vivir allí era por adecuarse a la situación, ¿no? Hoy, los del diseño de las palabras, ahora se enfadarán conmigo, le llaman resiliencia, que queda bien, ¿eh? Pero eso no es más que la capacidad de recuperarse, puñetas. Sí, Resiliencia, vale, pues a mí resiliencia, ¿qué vale? este término me Sí, gusta mucho, quizás por mi profesión. Bueno, me parece que ya te lo comenté una vez. Por mi sí, profesión, yo sí. estudiaba lo de la resiliencia cuando estudiaba resistencia de materiales. Es la capacidad que tiene un material para recuperar el estado después de haber estado sometido a un sistema de fuerzas. Por ejemplo, una viga, Sí, la sí, sí. empujas o la sometes a flexión y se coge una curvatura. Cuando le quitas Ajá, la carga, se recupera. Pues esto es seguro. resiliencia, Pues ¿sabes? yo, Es la ahora, capacidad de pues recuperación. sí, yo ahora hace tiempo que la vengo escuchando Pues sí, y hay libros con ese nombre, sí, La sí, resiliencia del ser humano, sí. en fin, pues, Sí, sí. ¿eh? El alma humana es resiliente, Sí, sí. resiliente como una viga, Allí todo era de segunda mano, chico, hasta las y todo vigas, de la segunda ¿eh? mano. Y, y- y todo de segunda mano. Y Sí, lo bueno es que allí el banco era el tendero, ¿no? Porque todo el mundo estaba en deuda con la libreta del tendero. sí, Este detalle, si yo no lo hubiera escrito, se me hubiera perdido, se me hubiera escapado. Por eso quería escribirlo. Todo el mundo estaba en deuda con la libreta del tendero, ¿eh? Y el tendero cobraba. Ahora, cualquiera que haya pasado por esta situación se acordará. En el mejor de los casos, cobraba los fines de semana, que sí, era el sábado, ¿no? Que era el día de cobro cuando cobraba el deudor, iba a sí, pagar. Y daba sí, el porque dinero a su señora. se Y, pagaba, se pagaba la y, semanada. claro,
y el No, tendero te era la esperaba allí mensualidad. con el lápiz, tenía un Con el lápiz lápiz aquí. aquí y el papelito. ¿Eh? Sí, 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 sí. En fin, Sí, sí, es, desde luego, Miquel, aquella era una España de penurias, una España que nos ha tocado vivir, que nos tocó vivir y que nos marcó nuestras vidas. es que era carente de todo. Sí, Carente de agua corriente, carente de electricidad, carente de paredes medianeras, carente de suelo digno, carente de intimidad. ¿Eh? Entonces, todo eso que parece, es que te marcaba para cada decisión que tú tomabas, la intimidad, ¿no? Además, carente de dinero. Eh, no había nevera porque no había dinero. Y si hubiese habido el dinero, no se hubiera podido comprar la nevera porque no había espacio donde ponerla. Y si hubiera habido espacio donde ponerla, tampoco se hubiera podido comprar porque no había electricidad. Entonces, eh, todo era carencia, ¿no? Entonces, eh, aquello comprar era el dinero, sí, aquello era la la miseria. carencia. Aquella era miseria. Tú en el libro dices una frase que a mí me ha gustado siempre mucho, que dices que en un momento dado abandonaste las barracas y Sí, llegasteis a vivir con tu madre en un piso del Raval. Y dices, la sí, frase es a mí muy buena, fue el salto de salir de la miseria para pasar a la pobreza. tal como te digo. Esto sale en el libro y es una frase que yo la tengo subrayada. No sé si tengo algo subrayado en el libro. Yo he dicho subrayado, pero no lo sé. Por este libro, pues conozco las frases y bueno, esta me gustó Sí, mucho. El bueno, salto de sí. salir de la miseria para pasar a la pobreza. Yo soy contrario a las frases largas. Me gustan las frases pequeñas, los puntos y seguidos, los espacios grandes. Me gusta respirar cuando leo. Entonces, yo creo que una frase corta, bien aplicada, lo dice todo. No es necesario escribir 500 hojas de una situación. Con pocas hojas. Esto es a mi entender, ¿eh? Ya sabes que yo no soy crítico de arte, no, pero me gustan las frases cortas y que me hagan sentir. Y de allí salimos de la miseria para pasar a la pobreza, porque también te digo que tendríamos que hablar del Raval que tampoco había agua corriente, ¿eh? Porque son aguas de depósito tal como son ahora, ¿eh? O sea, no, Yeah. todo el distrito quinto no ha cambiado nada, ¿eh? Lo que es la calle La Sera, calle Son Pacià, calle Botella, Plaza Padró, calle Carretas, calle San Vicens, todo eso es, en Sí, fin, sí, todo, en fin. sí, sí, Vamos, eso es pobreza. sí. Ahora, miseria es cuando no tienes las paredes de cemento. Que viene un vendaval y se te lo lleva todo, eso también, Yeah. Es casi ¿no? caer en la indignidad. La indignidad. También hay otro detalle que creo que es digno de tener en cuenta, que es la logística. En la marginalidad entra la logística, ¿no? Que era llegar al trabajo, ¿no? Que es otro de los problemas que hoy no sé si se presenta en las periferias, porque Barcelona está medianamente bien comunicada, pero en aquella época vivir en Cambalero representaba levantarse 2 horas antes para ir al trabajo, ¿eh? Porque si uno trabajaba en Pueblo Nuevo, había que bajar toda la falda para llegar a Plaza España y coger de ahí el tranvía, ¿eh? Y bajar desde todo el circuito de Montjuïc para llegar a Plaza España. De bajada puede representar 25 minutos tranquilamente. De subida ya no te lo quiero explicar. Y Y en si ese día invierno, llueve, y en ¿eh? invierno, Y en ala. invierno, ¿para qué? Entonces, cualquier lugar de Barcelona quedaba lejos. Así de sencillo. Cualquier lugar de Barcelona quedaba lejos. No, no sé. El mejor transporte, bueno, y voy a decir otra gorda porque tampoco, en fin, era el funicular de Montjuïc, ¿no?
el pequeño, ese te dejaba un poquito más arriba, ¿no? mm, En la falda de la montaña. En fin, las personas, además, coger el segundo funicular, yo recuerdo que valía mucho, mucho más caro, o sea, porque cogías dos tramos, ¿no? El primero de la Plaza España hasta la carretera, y de ahí había otro que era el pequeño, que es del que yo suelo hablar, porque yo me acuerdo del pequeño más que del doble. Pero eso ya valía otra peseta 50 más. Y las personas, pues todo ese tramo se lo hacían andando, ¿no? Todo el mundo vivía al día. Todo el mundo vivía al día y entonces eso valía mucho dinero y nadie se daba, nadie tiraba el dinero. La peseta duraba en el bolsillo, vamos, no salía de los bolsillos porque el dinero se hacía durar, ¿no? bueno, La- el caso es que tú con el esfuerzo personal, el Ujú, esfuerzo de tu madre, vosotros dos, pues con el esfuerzo este conseguisteis salir de allí, salir del sí, barrio ujú, y sí. entrar, digamos, en la ciudad ya no periférica, y desde allí pues al trabajo, ¿no? El trabajo te, Es digamos, curioso, ¿sí? es curioso porque el Distrito Quinto también era pseudoperiférico, se puede decir así, pseudoperiférico, porque no te olvides que estaba en el Raval, Sí, sí, donde sí. nosotros fuimos a vivir. Y allí el Raval no tenía buena fama. Ya. En aquel tiempo, ¿eh? la, la, por ejemplo, se llamaba así, lo tengo en el libro, Cocinel. Pero la Cocinel actuaba en el río. El río ya era una cosa que estaba en la calle Florida Blanca o por Florida allí. Blanca, sí. Sí, sí, y la Cocinel, nosotros la veíamos anunciada a la vanguardia, ahí de aprendices, y dice, qué guapa es esta chica. Y entonces te venía ahí el encargado, pero si es un hombre, digo, un hombre, Ah, no, de verdad. Entonces, pero claro, si la cocinera hubiera actuado en la calle en Robadores, bueno, ¡jo! Esta es una tal o una cual. Entonces, lo que me vengo a referir, que todo lo que es el entorno del Raval, también era una pseudo periferia, más o menos aquel entorno, ¿eh? Pero era el sitio donde nosotros pudimos pasar de lo que fue la miseria a la pobreza, que es un salto de gigantes. Esa palabra sí que, eso es vamos, esto es, era otro mundo, chico. Allí si llovía no te mojabas y no se te sí, sí, embarraban los pies. sí, 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 sí. Es el esfuerzo de salir de la miseria, pasar a la pobreza y demostrar que esto, en el libro se ve, que este cambio es gracias al esfuerzo, al esfuerzo personal, al progreso personal, y que esto es una cuestión de trabajo y de estudio, y de estudio. Y de estudio. Yo he tenido mucha fortuna también. ¿Ves? Cuando te digo que soy un tipo afortunado, he tenido mucha fortuna. Porque también tropecé entre comillas. Joder, que si no llega a ser por esta persona, no hubiera salido adelante los estudios. Y gracias a mi madre, que la mujer se empeñó en que cosiendo y cosiendo y cosiendo. A la costura le debo mucho. ¿Eh? Y a mi madre también. Si tú te das cuenta, y vuelvo hacia atrás, el libro en sí, la narración, esto es una narración corta, ojalá le pudiera decir que es un libro, es una narración corta. Esto es en honor a mi madre y un poco mm, en olvido de mi progenitor. Mi progenitor lo tengo que sacar a colación, pero dura los primeros 5 segundos de la novela. Se acabó. A mi madre le debo mucho y a mi señora también. Entonces, hay otro tipo de privaciones en las periferias, ¿eh? Y era la vergüenza de decir que vivías allí. Esto es otro detalle
que queda como apartado, ¿no? Todos iban a ver a la novia, pero nadie subía a la novia a Cambalero, porque al chico le daba vergüenza subir a la chica y enseñarle dónde vivía. Y a la inversa, si por aquella las chicas conocían a algún chico y tardaban en formalizar las relaciones, se tardaba por eso. Porque antes se presentaba el novio a los padres, ¿eh? Y eso significaba tener que enseñarles pues el lugar donde vivían, ¿no? Y allí yo insisto, no se vivía, allí se habitaba, porque aquello no era vida. Esto es mi, 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 mi visión. No sé si se ha cortado. No, no, no. Ay, Sí, perdón, no, perdón, no. perdón, ¿eh? Sí. Perdón. Entonces, Tu visión, dices, tu visión sí, de estas diferencias, de esta vergüenza por vivir allí, ¿no? La vergüenza que se entiende el lugar, ¿no? sí, sí, Pero sí, dime, 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 dime. no, no, yo quiero decir una cosa, que la periferia es una cuestión de lugar, pero más que esto, la periferia es también una cuestión no solo de lugar, Sí, sino de estado social. sí, Vamos, o sea, verás, y ahora ya pongámonos en el mundo actual, tal como están las cosas hoy, y ujú, que a lo mejor contempladas con el ojo de alguien que ha vivido en una periferia o sabe de qué va el asunto, comparémoslo con la situación de hoy. Hoy hay una periferia en el interior de las ciudades ujú, terrible, terrible, que además se ve agravada con la situación de pandemia que estamos viviendo. Una situación que hace aislar, nos hace aislar y nos aíslan. Quiero decir que aquellos que sufren una miseria, digo, ya no una pobreza, una miseria porque sí, carecen de sí, sí, todo sí. y porque tienen que acudir sin falta a los servicios sociales porque están pasando hambre, hambre real de estómago, me refiero. Esta gente, además, se encuentran que tienen que acudir sin acudir, porque hay una pandemia y tienen que estar, digamos, confinados o acercarse al comedor social donde antes, además del bocadillo, encontraban a otros como ellos y ahora ni siquiera esto. O sea que se están produciendo unas periferias individuales, unas periferias dentro de las periferias, unas periferias en las que solamente hay una persona que está sola, sola. Mira, has tocado Es un tema, una nanoperiferia. has tocado un tema, sí señor, no vas nada errado, nada errado. Has tocado un tema que yo es que lo tengo en la cabeza. Los comedores sociales ya no son comedores ni son sociales. No son comedores porque no se puede comer allí dentro. Está prohibido comer juntos. Y no son sociales Tú lo porque ya sabes por no hacen. experiencia, lo sabes porque esto lo estás viviendo cada día además. Sí, yo llevo 15 años y algún mes, porque fui un 1 de febrero precisamente De del voluntario. 100 de voluntario a Teresas de Calcuta y allí estoy, en fin, en cocinas, siempre fuera de repartir cosas y tal en la calle o antes las sopas que se ponían o porque no, porque mucha gente, yo vivo en el barrio y conozco mucha gente que va allí y a mí me daba vergüenza el verlos, me sentía fatal, me daba vergüenza por ellos. Yo ahora estoy viendo una cosa terrible, que es lo que tú acabas de decir. Ahora, las personas están haciendo colas en la intemperie, en la calle, cosa que antes no. Antes habían los 2 turnos, 10:30, 11:30, la gente subía, pum, pum, se sentaba en aquellas mesas que todas iban delegadas, habían
El primer turno podían tranquilamente 175 personas, el segundo turno a lo mejor 150, 120 y pico. Tal. Resultado, ahora además tenían derecho a repetir, porque había muchos que llevaban hambre atrasada y repetían de primer plato y podían ducharse porque siempre había un kit y siempre había, de las 4 duchas disponibles, siempre había alguna dispuesta, las hermanas siempre están allí, y una toalla limpia. Ahora esto no ocurre. Ahora tienen que estar allí para no perder la cola a las 8 y yo cuando voy ya hay cola. Yo voy a las 7:30 de la mañana. Ya hay cola. Y tienen que esperarse allí, y entonces a las 10, 10 y cuarto salen, empiezan allí a salir bolsas y bolsas y bolsas. En esas bolsas hay el kit de la comida que se tiene que poner en un tupper, que además esto es antiecológico al 1000 por 1000 porque está, en fin, hombre, sin ir más lejos, la semana pasada, no, la anterior, se batió el récord, 512 menús. 512 menús. Es una barbaridad. Y eso que han abierto uno bueno, que yo sepa, han abierto 3 más, desde que está Teresa de Calcuta. Pero es que es una barbaridad, porque es que la gente además le das la bolsa a 1,5 metros o le das la bolsa. Yo ya te digo que no la doy. Hay otras personas que les gusta y están ahí abajo y lo hacen fenomenalmente bien. Le dan la bolsa, adiós, adiós. Y ellos ya no pueden hablar, se tienen que ir a sentar por ahí, si llueve ya me explicarás dónde se van a comer. Antes podían comer tranquilos, si tenían ganas de hacer pis, tenían dentro unos lavabos fenomenal que están súper pulidos. En fin, si tenían, en fin, De todo. todos sus, pues, todos sus, hoy no tienen ni No, no. conversación. Hoy no tienen Fíjate, conversación. Hoy es otra periferia dentro. Tú lo has dicho. Es una nanoperiferia. Oye, estamos así, estamos así, estamos así. Y esto, claro, supongo que hay sabios que sabrán cómo más o menos se puede arreglar todo esto. Sabios que estudios del tipo que sea sabrán cómo deshacer todo este desaguisado que se ha ido montando. Yo no lo sé, vamos, que ni idea, ¿no? Y confiemos a ver qué pasa, ¿no? Pero yo tengo muy pocas esperanzas, Miquel, muy pocas, ¿eh? no lo sé. Yo, fíjate, hablamos de salir de la miseria para entrar en la pobreza, pero yo tuve una facilidad en la pobreza. Sí, En la pobreza yo salía a la calle y en Barcelona había cientos de litografías, de offsets, de encuadernaciones, de tipografías, para ser de guillotinista, para talleres, pintar, talleres de lo que de fuera. todo. Y tuve otra oportunidad, que no la he dicho. ¿eh? Yo en Barcelona pude hacer el bachillerato nocturno gratis total, nocturno, de 7, no, miento, de 6:30 a 10 de la noche. ¿eh? Sí, Y además la empresa para lo que trabajaba me dejaba salir media hora antes. Y yo pude estudiar, tuve esa oportunidad, que hoy no hay ninguna escuela nocturna de bachillerato. No hay nada, no hay esa facultad sí, para tener sí. el día para poder buscar trabajo, que ya sé que no lo hay. Yo ya lo sé que no lo hay, Y pero yo esto, tuve esa oportunidad. y esto te ¿no? permitió acceder a la universidad, te Y eso permitió me unas permitió. carreras universitarias, ¿eh? Sí, señor, sí, Unas señor. carreras universitarias pues ahí es una de las claves. Una de las claves es la educación. Sí, señor. Esta es Sí, una de señor. las claves. Yo No, siempre pienso que va por ahí la cosa. no pagué un duro por el bachillerato elemental, ni por la inscripción al bachillerato, ni por el ingreso, que fue a los 9 años y medio. Ni un céntimo, Ya, ni por el superior. Eh, Alguien se lo habré de agradecer, sí, no sé. sí. Es Bueno, que, en sí, fin. sí. ¿eh? Seguramente hay alguien a quien agradecer, tú lo sabrás o si no es igual, pero desde luego, primero agradecértelos a ti mismo, ¿no? Porque dices, bueno, con el esfuerzo que tú sabes lo que cuesta, y lo que supone, claro, todo esto, supone mucho, sobre todo si se parte desde donde se parte, ¿sabes? Sí, Porque a algunos seguramente la vida les resulta más fácil,
seguramente, pero que depende de dónde empiezas a caminar, ¿no? Claro, no es lo mismo caminar desde una montaña que en una periferia donde no hay distritos postales, no es lo mismo caminar de allí, bajar a la ciudad y emprender el trabajo, emprender el camino hacia el trabajo y luego entrar. pero, pero todo te ayudaba, ¿eh? Sí, No, o sea, los mismos compañeros de trabajo. Era una vergüenza llegar tarde al trabajo. Era una vergüenza no ir a trabajar. O sea, era una cosa, ¿qué te voy a explicar? Si tenemos prácticamente una edad similar. O sea, mm, era un orgullo y un honor decir, yo he estado, me han regalado un reloj porque he estado 25 años trabajando en la empresa. Era sí, todo acompañado. sí. Al otro le regalaban una estilográfica. Ostras, es que hace 25 años. Digo, mira, un diploma. Entonces, Miguel, entonces, sí, dígame. no, digo, yo no quería acabar sin hablar de un poco de la literatura del libro, de cómo está escrito. A ver, es un libro que, como, bueno, ya antes he dicho que es un documento sí, pero es un documento vivido, se aparta un poco, Ujú. desde luego se aparta de la literatura costumbrista, porque va más allá y explica unas experiencias vividas sí, pero y de forma literaria. Y además las explica con un lenguaje que, bueno, yo cuando me leí el libro, el primer manuscrito, después el segundo, después el tercero, y en todo esto, siempre vi que estaba ahí el lenguaje de entonces, el lenguaje, usabas las palabras que usabas cuando vivías allí, y salen los amigos que tenías, yo recuerdo aquí el patapalo, el buchuelo, bueno, una serie de La personas, y estás Azucena, utilizando el lenguaje de tal como se utilizaba antes, ¿no? Y entonces en este libro, quien lo lea, alguno podrá pensar, bueno, a ver, aquí no hay ninguna floritura, no hay ninguna, digamos, ninguna recreación literaria magnífica que se puedan marcar. No, ni mucho menos, ¿no? Aquí no. salen nombres propios y utilizando el Yo lenguaje de entonces. intenté, claro, intenté también preservar las marcas porque me interesaban mucho Sí, los pequeños detalles, las marcas, los formatos, cómo se vendía, mira, dime, dime. es curioso porque yo acabo de abrir el libro y dice, mi madre tenía una máquina de coser Singer Ahí de segunda está, mano. Se la compró a plazos al padre del patapalo. El padre del patapalo. claro. Era uno de tus amigos, claro, con el que hacíais las Uno, mil tropelías por allí, aquella montaña. Dice, fue un ujú, día que los dos, mi madre y el padre del patapalo, tenían ganas de negociar. Para mi madre la máquina suponía un adelanto de trabajo y para don Genaro la seguridad de cobrar cada mes la cantidad estipulada. No, ¿no? claro, esto es, y bueno, y en este caso que ya digo, he abierto el libro al azar, ¿eh? Pero incluso hay a veces cosas que están muy lejos, ¿no? Del lenguaje literario, pero que, vamos, es la forma vivida, es la Para forma... poder llegar también, porque yo intenté estructurar el libro de cada manera, cada capítulo se cerrara en sí mismo, que tú lo pudieras abrir por donde quisieras Sí, y que se cerrara en sí mismo, pero quería que el principio y el final también se cerraran, porque sí, quería cerrar la historia y no sabía cómo hacerlo, pero ya te he explicado antes de que también hubo personas, tú, que me ayudaron mucho en la confección, a ver, en darle pie, en darle cierto carisma. Pero yo insisto, yo lo que deseaba no era atropellar a las personas con detalles y valores y precios y nombres, sino que se cerrara cada capítulo en sí mismo, que explicara una historia que a la vez fuera la historia de las demás historias, pero que al principio y al final que tuviera una sí, conclusión de sí. principio. Sí, Miguel, Tú- es un libro que se cerrara, pero es un libro sí, que no es un libro cerrado.
Es un libro No, abierto, muy abierto, porque es un muy libro en el que las cosas que cuentas aquí, las cosas que cuentas en el libro, son de pura trascendencia y de pura actualidad. No es un libro que quedara cerrado entonces, que quedara cerrado con una historia personal y más o menos costumbrista. No, 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 no. Es sí, un es progreso, abierto. es un libro, y bueno, y prueba de ello es que los amigos del teatro han hecho de él una obra que se está representando con ¿Qué está Vicente. representando? Sí, Ahora, sí, esta semana pasada me enviaron un Emilio de estos que se está representando en Colombia, están en sí, sí, Colombia. sí, Yo, sí, pues, yo digo, pues oye, fabuloso, fabuloso. ¿Eh? Y yo sí, también sí. te digo que no, ya ves, que tampoco es necesario comprar los libros. En cualquier biblioteca de la red de Barcelona lo pueden encontrar. O sea, si se desea leer, por echarle una ojeada, porque no es de lectura barroca. Es un libro sencillo de leer. No, Es sí, sí, curioso, desde es luego. curioso. Desde luego, ¿no? Y sobre todo es meterse en el lenguaje de aquella periferia. Es un libro de periferias, de Este periferias. libro es muy de periferia. Sí, sí. Es muy no llega, ojalá, no llega a Casabella. Ojalá. Que Miguel, es un también es un libro, libro. a ver, Miguel, es un libro vivido, es un libro extraordinario y ya está, ya está. Sí, Mira, sí. yo creo, Miguel, bueno, este libro es un libro que tiene un lugar, vamos, en la literatura de periferia es un lugar destacado. Cuando si alguien llegara a hacer un día un apartado en el canon, no en el canon, un apartado de géneros literarios y alguien dijera, bueno, vamos a conseguir, vamos a hablar de un género que se llama las periferias y empezar a desmenuzar y decir, bueno, hay unas periferias que se ven desde el exterior, unas periferias que se ven en el interior, unas periferias que cuentan lo pasado, etcétera, o unas periferias de lo que está ocurriendo hoy en los barrios periféricos. Bueno, si alguien llegara a hacer esto, tu libro desde luego que estaría ahí, entre los primeros, diciendo, bueno, cuidado, cuidado, que esto es una cosa absolutamente real y vivida y, en fin, yo creo que Sí, está bien. es testimonial. Sí, Mira, sí, sí, es sí, testimonial y se puede sí. sacar pues de allí ciertas valoraciones. He leído cosas muy buenas, cosas muy. Lo que pasa es que yo he intentado hacerlo desde Sí, dentro mismo. hemos Ah, leído cosas muy buenas. Yo también he dicho muy- al principio que tanto en los libros de periferias vistos desde el punto de vista del análisis o desde el punto de vista de vivencias personales, en unos y en otros hay verdaderas obras literarias de gran calidad. Yo creo que en el caso de las sombras nos equivocaron las sombras se equivocaron de dueño. En el caso este, pues hay la calidad de la experiencia vivida y la frescura de mantener el lenguaje entonces, el lenguaje del patapalo, el lenguaje del muchuelo y el lenguaje de la niña La rubia, Azucena. de Azucena, la niña rubia. La Azucena. Está Pero muy bueno, bien, está muy bien. yo lo creo. Bueno, sí, amigos todos, vamos, ya estamos acabando. Yo creo que, no sé, vosotros veréis, el libro de Cartisón desde luego es muy interesante. Miquel ya lo ha contado todo aquí, pero desde luego la lectura es un gustazo, este libro. Vamos acabando, digo, y mañana continuaremos con nuestras periferias y allí, en el territorio periférico, estarán David Castillo, como antes he dicho, que hablará con Carlos Zanón, que nos hablarán de otra periferia, de otra montaña. En el caso de ellos, será la montaña del Carmelo, Ah, donde qué también bien. habían unos asentamientos, palabra asentamientos, Sí, bueno, grupos. ya nos dirán. Hoy hemos hablado de los asentamientos de Montjuic y la ciudad, que hoy es casi un jardín. ¿Eh? Pues sí. Aunque yo últimamente he visto cosas que no me han gustado demasiado, como actos de vandalismo en Montjuic, pero bueno, esto se está dando en toda la ciudad y tampoco es de lo que vamos a hablar ahora, de lo que estamos hablando ahora. Ya alguien un día hablará de los vándalos y los suevos y los alanos y lo que sé.
En fin, Miquel, muchas gracias, ya digo, yo creo que en Periferias, desde luego, faltaba un lugar para tu libro y mañana continuaremos. Os saludamos a todos, muchas gracias a todos y esto que estamos hablando ahora, que se puede seguir en directo, pues quedará colgado en el canal de YouTube de la ACEC, donde lo tendréis ahí colgado para siempre y se podrá ver en todo el mundo, en todas partes del mundo y por todos los años que puedan venir, y podréis ver qué cosas han hablado estos dos amigos, que son muy amigos, y podréis decir, mira qué han dicho estos locos, ya viejunos, que están hablando de unas cosas que pasaron. Pero cuidadín, cuidadín, que estas cosas que pasaron pueden volver a cuidadín. pasar. Bueno, pues muchas gracias a todos. Muchas gracias, desde luego, Miquel, por todo tu trabajo y todo lo que nos has dejado. Muchas gracias. Gracias. Adiós. Adiós. Adiós.